Capítulo 13, en el cual Picaporte demuestra una vez más que la fortuna ayuda a los audaces. El intento era atrevido, lleno de dificultades, impracticable quizás. Mister Fogg iba a arriesgar su vida, o al menos su libertad, y por consiguiente el éxito de sus proyectos, pero no vaciló. Tenía además en Sir Francis Cromarty un auxiliar decidido. En cuanto a Picaporte, estaba preparado y se podía disponer de él. La idea de su amo le exaltaba, le sentía con alma y corazón bajo aquella corteza de hielo y le iba concibiendo cariño. Quedaba el guía. ¿Qué partido tomaría en el asunto? ¿No estaría inclinado a favor de los indios? A falta de concurso era menester, cuando menos, asegurar la neutralidad. Sir Francis Cromarty le planteó la cuestión con franqueza. Mi oficial, respondió el guía, soy Parsi y esa mujer es Parsi. Disponed de mí. Bien, guía, respondió Mr. Fogg. Sin embargo, sabedlo bien, repuso el Parsi. No tan solo arriesgamos nuestra vida, sino suplicios horribles si nos cogen. Miradlo, pues. Mirado está, respondió Mr. Fogg. Creo que debemos aguardar la noche para obrar. Así lo creo también, respondió el guía. Este valiente indio expuso entonces algunos pormenores sobre la víctima. Era una india de célebre belleza y de raza parsi, hija de ricos comerciantes de Bombay. Había recibido en esta ciudad una educación absolutamente inglesa y por sus modales y su instrucción hubiera pasado por europea. Se llamaba Aouda. Huérfana, fue casada a pesar suyo con ese viejo rajá de Bundelkund. 3 meses después enviudó y sabiendo la suerte que le esperaba se escapó. Fue cogida en su fuga y los parientes del rajá, que tenían interés en su muerte, la condenaron a este suplicio, del cual es difícil que escape. Esta relación tenía que arraigar en Mister Fogg y sus compañeros su generosa resolución. Se decidió que el guía conduciría el elefante hacia la pagoda de Pillaji, a la cual debía acercarse todo lo posible. Media hora después se hizo alto en un bosque a 500 pasos de la pagoda, que no podía percibirse, pero los alaridos de los fanáticos se oían con toda claridad. Los medios de llegar hasta la víctima fueron entonces discutidos. El guía conocía apenas esa pagoda de Pillaji, en la cual afirmaba que la joven estaba encarcelada. ¿Podía penetrarse por una de las puertas cuando toda la banda estuviese sumida en el sueño de la embriaguez, o sería necesario practicar un boquete en la pared? Esto no podía decidirse sino en el momento y en el lugar mismo, pero lo indudable era que el rapto debía verificarse aquella misma noche y no cuando la víctima fuese conducida al suplicio, porque entonces ninguna intervención humana la salvaría. Mister Fogg y sus compañeros aguardaron la noche y tan luego como llegó la oscuridad, hacia las 6 de la tarde, resolvieron verificar un reconocimiento alrededor de la pagoda. Los últimos gritos de los faquires se extinguían entonces. Según su costumbre, aquellos indios debían hallarse entregados a la pesada embriaguez del hag, opio líquido mezclado con infusión de cáñamo, y tal vez sería posible deslizarse entre ellos hasta el templo. El Parsi, guiando a Mister Fogg, a Sir Francis Cromarty y a Picaporte, se adelantó sin hacer ruido a través del bosque. Después de arrastrarse durante 10 minutos por las matas, llegaron al borde de un riachuelo y allí, a la luz de las antorchas de hierro impregnadas de resina, apercibieron un montón de leña apiñada. Era la hoguera formada con sándalo precioso y bañada ya con aceite perfumado. En su parte posterior descansaba el cuerpo embalsamado del rajá, que debía arder al mismo tiempo que la viuda. A 100 pasos de esta hoguera se elevaba la pagoda, cuyos minaretes penetraban en la sombra por encima de los árboles. Venid, dijo el guía con voz baja.
y, redoblando las precauciones, seguido de sus compañeros, se deslizó silenciosamente a través de las hierbas altas. El silencio sólo estaba interrumpido por el murmullo del viento en las ramas. Muy luego el guía se detuvo en la extremidad de un claro alumbrado por algunas antorchas. El suelo estaba cubierto de grupos de durmientes entorpecidos por la embriaguez. Parecía un campo de batalla sembrado de muertos. Hombres, mujeres, niños, todo allí estaba confundido. Algunos había aquí y acullá que dejaban oír el ronquido de la embriaguez. En el fondo, entre la masa de árboles, se alzaba confusamente el templo de Pillaji, pero con gran despecho de parte del guía, los guardias de El Rajá, alumbrados por antorchas fuliginosas, vigilaban la puerta paseándose sable en mano. Podía suponerse que en el interior los sacerdotes estarían velando también. El parsi no se adelantó más porque había reconocido la imposibilidad de forzar la entrada del templo e hizo retroceder a sus compañeros. Phileas Fogg y Sir Francis Cromarty habían comprendido como él que no podían intentar nada por aquella parte. Se detuvieron y hablaron en voz baja. «Aguardemos», dijo el brigadier general. «No son más que las 8 todavía, y es posible que esos guardias sucumban también al sueño». «Posible es, en efecto», respondió el parsi. Phileas Fogg y sus compañeros se recostaron, pues, al pie de un árbol y esperaron. El tiempo les pareció largo. De vez en cuando el guía los dejaba e iba a observar. Los guardias del Rajá seguían siempre vigilando a la luz de las antorchas, y una luz vaga se filtraba por las ventanas de la pagoda. Esperaron hasta medianoche. La situación no cambió. Había fuera la misma vigilancia y era evidente que no podía contarse con el sueño de los guardias. La embriaguez del Hajj les había sido probablemente ahorrada. Era menester, pues, obrar de otro modo y penetrar por una abertura practicada en las murallas de la pagoda. Restaba la cuestión de saber si los sacerdotes vigilaban cerca de su víctima con tanto cuidado como los soldados en la puerta del templo. Después de otra conversación, el guía estuvo dispuesto a marchar. Mr. Fogg, Sir Francis y Picaporte le siguieron. Dieron una vuelta bastante larga a fin de alcanzar la pagoda por atrás. A las 12:30 de la noche llegaron al pie de los muros sin haber hallado a nadie. Ninguna vigilancia existía por este lado, pero ni había puertas ni ventanas. La noche estaba sombría. La luna, entonces en su último cuarto, desaparecía apenas del horizonte, encapotado por algunos nubarrones. La altura de los árboles aumentaba aún la oscuridad, pero no bastaba haber llegado al pie de las murallas, sino que era preciso practicar un boquete, y para esta operación Phileas Fogg y sus compañeros no tenían otra cosa más que navajas. Por fortuna, las paredes del templo se componían de una mezcla de ladrillos y de madera que no era difícil perforar. Una vez quitado el primer ladrillo, los otros seguirían con facilidad. Se pusieron a trabajar haciendo el menor ruido posible. El parsi por un lado y Picaporte por otro trabajaban en arrancar los ladrillos, de modo que pudiera obtenerse un boquete de 2 pies de anchura. El trabajo adelantaba cuando se oyó un grito dentro del templo. Casi al punto le respondieron desde fuera otros gritos. Picaporte y el guía interrumpieron su trabajo. ¿Les habían sorprendido? ¿Se habían dado el alerta? La prudencia más vulgar les recomendaba que se fueran, lo cual hicieron al propio tiempo que Phileas Fogg y Sir Francis Cromarty. Se ocultaron de nuevo bajo la espesura del bosque, aguardando que la alarma, si la había, se desvaneciese y dispuestos a proseguir la operación. Pero, contratiempo funesto, aparecieron unos guardias al otro lado de la pagoda, instalándose allí para impedir la aproximación. Difícil sería describir el despecho de aquellos 4 hombres interrumpidos en su tarea. Ahora que no podían llegar hasta la víctima, ¿cómo la salvarían? Sir Francis Cromarty se roía los puños
Picaporte estaba fuera de sí y apenas podía el guía contenerle. El impasible Fogg aguardaba sin expresar sus sentimientos. «¿Ya no nos resta más que echar a andar?», preguntó el brigadier general en voz baja. «No tenemos otro remedio», respondió el guía. «Aguardad», dijo Fogg. «Me basta llegar a Allahabad antes de mediodía». «¿Pero qué esperáis?», respondió sir Francis Cromarty. «Dentro de algunas horas será de día y...» «La probabilidad que se nos va puede aparecer en el supremo momento». El brigadier general hubiera querido leer en los ojos de Phileas Fogg con qué pensaba contar aquel inglés frío y calmoso. Quería precipitarse sobre la joven en el momento del suplicio y arrebatarla a sus verdugos abiertamente. Locura hubiera sido, y no podía admitirse que aquel hombre estuviera loco hasta ese punto. Sin embargo, sir Francis consintió en aguardar hasta el desenlace de la terrible escena, pero el guía no dejó a sus compañeros en el paraje donde se habían refugiado, sino que los llevó al sitio que precedía a la plazoleta donde dormían los indios. Abrigados, nuestros viajeros por un grupo de árboles podían observar lo que había de pasar sin ser vistos. Entretanto, Picaporte, sentado sobre las primeras ramas de un árbol, estaba rumiando una idea que primeramente había cruzado por su mente como un relámpago y acabó por incrustarse en su cerebro. Había comenzado por decir para sí: «¡Qué locura!», y ahora repetía: «¿Y por qué no? Es una probabilidad, tal vez la única, y con semejantes brutos». En todo caso, Picaporte no formuló de otro modo su pensamiento, pero no tardó en deslizarse con una flexibilidad de serpiente bajo las ramas inferiores del árbol, cuya extremidad se inclinaba hacia el suelo. Pasaban las horas y bien pronto algunos matices menos sombríos anunciaron la proximidad del día. La oscuridad era profunda, sin embargo. Aquel era el momento preciso. Hubo como una resurrección en la multitud adormecida. Los grupos se animaron, resonaron los golpes de tambor y estallaron de nuevo los gritos y los cánticos. Había llegado para la desdichada víctima la hora de la muerte. En efecto, las puertas de la pagoda se abrieron. Una luz más viva se escapó del interior. Mr. Fogg y sir Francis Cromarty pudieron percibir la víctima vivamente alumbrada que dos sacerdotes sacaban fuera. Hasta les pareció que, sacudiendo el entorpecimiento de la embriaguez por un supremo instinto de conservación, la desgraciada intentaba escaparse de entre sus verdugos. El corazón de sir Francis Cromarty palpitó y por un movimiento convulsivo, asiendo la mano de Phileas Fogg, sintió que esta mano llevaba una navaja abierta. En este momento la multitud se puso en movimiento. La joven había caído en aquel entorpecimiento provocado por el humo del cáñamo. Pasó por entre los faquires que le escoltaban con sus vociferaciones religiosas. Phileas Fogg y sus compañeros le siguieron, mezclándose entre las últimas filas de la multitud. 2 minutos después llegaban al borde del río y se detenían a menos de 50 pasos de la hoguera sobre la cual estaba el cuerpo del rajá. Entre la semiobscuridad vieron a la víctima absolutamente inerte, tendida junto al cadáver de su esposo. Después acercaron una tea y la leña, impregnada de aceite, se inflamó inmediatamente. Entonces sir Francis y el guía retuvieron a Phileas Fogg, que en un momento de generosa demencia quiso arrojarse sobre la hoguera, pero Phileas Fogg los había ya repelido cuando la escena cambió de repente. Hubo un grito de terror y toda aquella muchedumbre se arrojó a tierra amedrentada. Creyeron que el viejo rajá no había muerto, puesto que le vieron de repente levantarse, tomar a la joven mujer en sus brazos y bajar de la hoguera en medio de torbellinos de humo que le daban una apariencia de espectro. Los faquires, los guardias, los sacerdotes, acometidos de súbito terror,
estaban tendidos boca abajo sin atreverse a levantar la vista ni mirar semejante prodigio. La víctima inanimada pasó a los vigorosos brazos que la llevaban sin que les pareciese pesada. Fogg y Francis habían permanecido de pie. El parsi había inclinado la cabeza y es probable que Picaporte no estuviese menos estupefacto. El resucitado llegó a donde estaban Mr. Fogg y Sir Francis Cromarty y con voz breve dijo: «¡Huyamos!». Era Picaporte mismo quien se había deslizado hasta la hoguera en medio del denso humo. Era Picaporte quien, aprovechando la oscuridad que reinaba todavía, había libertado a la joven de la muerte. Era Picaporte quien, haciendo su papel con atrevida audacia, pasaba por en medio del espanto general. Un instante después, los cuatro desaparecieron por la selva, llevándolos el elefante con trote rápido. Pero entonces los gritos, los clamores y una bala que atravesó el sombrero de Phileas Fogg les anunció que el ardid estaba descubierto. En efecto, sobre la inflamada hoguera se destacaba entonces el cuerpo del viejo Rajá. Los sacerdotes, repuestos de su espanto, habían comprendido que acababa de efectuarse un rapto. Al punto se precipitaron al bosque siguiéndoles los guardias, que hicieron una descarga general, pero los raptores huían rápidamente y en pocos momentos se hallaron fuera del alcance de las balas y de las flechas. Fin del capítulo 13. Capítulo 14, donde Phileas Fogg desciende todo el admirable valle del Ganges sin siquiera pensar en verle. Había tenido buen éxito el atrevido rapto de Aouda, y una hora después Picaporte se estaba riendo todavía de su triunfo. Sir Francis Cromarty había estrechado la mano del intrépido muchacho. Su amo le había dicho «Bien», lo cual, en boca de este gentleman, equivalía a una honrosa aprobación. A esto había respondido Picaporte que todo el honor de la hazaña correspondía a su amo. Para él no había habido más que una chistosa ocurrencia, y se reía al pensar que durante algunos instantes él, Picaporte, antiguo gimnasta, ex sargento de bomberos, había sido el viudo de una linda dama, un viejo Rajá embalsamado. En cuanto a la joven india, no había tenido conciencia de lo sucedido. Envuelta en mantas de viaje, se hallaba descansando en uno de los cuévanos. Entretanto el elefante, guiado con mucha seguridad por el parsi, corría con rapidez por la selva todavía oscura. Una hora después de haber dejado la pagoda de Pillaji, se lanzaba al través de una inmensa llanura. A las 7 se hizo alto. La joven seguía en una postración completa. El guía le hizo beber algunos tragos de agua y de brandy, pero la influencia embriagante que pesaba sobre ella debía prolongarse todavía por algún tiempo. Sir Francis Cromarty, que conocía los efectos de la embriaguez producida por la inhalación de los vapores de cáñamo, no abrigaba inquietud alguna. Pero si el restablecimiento de la joven india no inquietaba el ánimo del brigadier general, no tenía igual tranquilidad al pensar en el porvenir. No vaciló, pues, en decir a Phileas Fogg que si Aouda se quedaba en la India, volvería a caer inevitablemente en manos de sus verdugos. Estos energúmenos se extendían por toda la península y ciertamente que, a pesar de la policía inglesa, recobrarían su víctima, fuese en Madras, Bombay o Calcuta. Y Sir Francis Cromarty citaba en apoyo de su dicho un hecho de igual naturaleza que había ocurrido recientemente. A su modo de pensar, la joven no estaría segura sino marchándose del Indostán. Phileas Fogg respondió que tendría presentes estas observaciones y resolvería. Hacia las 10 el guía anunciaba la estación de Allahabad. Allí arrancaba de nuevo la interrumpida vía, cuyos trenes recorren en menos de un día y una noche la distancia que separa a Allahabad de Calcuta. Phileas Fogg debía, pues,
llegar a tiempo para tomar el vapor que partía al día siguiente, 25 de octubre a mediodía, en dirección de Hong Kong. La joven fue depositada en un cuarto de la estación. Se encargó a Picaporte que fuese a comprar para ella algunos objetos de tocador, vestido, chal, abrigos, etc., lo que encontrase. Su amo le abría ilimitado crédito. Picaporte partió al punto y corrió las calles de la población. Allahabad es la ciudad de Dios, una de las más veneradas de la India, en razón de estar construida sobre la confluencia de los dos ríos sagrados, el Ganges y el Yamuna, cuyas aguas atraen a los peregrinos de todo el Indostán. Sabido es, por otra parte, que según la leyenda del Ramayana, el Ganges nace en el cielo, desde donde, gracias a Brahma, baja hasta la tierra. Mientras hacía sus compras, Picaporte vio la ciudad, antes defendida por un fuerte magnífico, que se ha convertido en prisión de Estado. Ya no hay comercio ni industria en esta población, antes industrial y mercantil. Picaporte, que buscaba en vano una tienda de novedades, como si hubiera estado en Regent Street a algunos pasos de Farmer Company, no halló más que a un revendedor, viejo judío dificultoso, que le diese los objetos que necesitaba: un vestido de tela escocesa, un ancho mantón y un magnífico abrigo de pieles de nutria, por todo lo cual no vaciló en dar 375 pesos, y luego se volvió triunfante a la estación. Aouda empezaba a volver en sí. La influencia a que la habían sometido los sacerdotes de Pillaji se iba disipando poco a poco, y sus hermosos ojos recobraban toda su dulzura indiana. Cuando el rey poeta Yusuf Udaul celebra los encantos de la reina de Almenagra, se expresa así: su brillante cabellera, regularmente dividida en dos partes, sirve de cerco a los contornos armoniosos de sus mejillas, delicadas y blancas, brillantes de lustre y de frescura. Sus cejas de ébano tienen la forma y la fuerza del arco de Kama, dios del amor, y bajo sus pestañas sedosas, en la pupila negra de sus grandes ojos límpidos, nadan, como en los lagos sagrados del Himalaya, los más puros reflejos de la celeste luz. Finos, iguales y blancos, sus dientes resplandecen entre la sonrisa de sus labios, como gotas de rocío en el seno medio cerrado de una flor de granado. Sus lindas orejas de curvas simétricas, sus manos sonrosadas, sus piececitos arqueados y tiernos como las yemas del lotus, brillan con el resplandor de las más bellas perlas de Ceilán, de los más bellos diamantes de Golconda. Su delgada y flexible cintura, que puede abarcarse con una sola mano, realza la elegante configuración de sus redondeadas caderas y la riqueza de su busto, en que la juventud en flor ostenta sus más perfectos tesoros, y bajo los pliegues sedosos de su túnica parece haber sido modelada en plata por la mano divina de Vyevakarma, el escultor eterno. Pero sin toda esa amplificación poética, basta decir que Aouda, la viuda del Rajá del Bundelkund, era una hermosa mujer en toda la acepción europea de la palabra. Hablaba el inglés con suma pureza, y el guía no había exagerado al afirmar que esa joven parsi había sido transformada por la educación. Entretanto, el tren iba a dejar la estación de Allahabad. El parsi estaba esperando. Mr. Fogg le pagó lo convenido, sin darle un farding más. Esto asombró algo a Picaporte, que sabía todo lo que debía su amo a la adhesión del guía. El parsi había, en efecto, arriesgado voluntariamente la vida en el lance de Pillaji, y si más tarde los indios llegasen a saberlo, con dificultad se libraría de su venganza. Quedaba también por ventilar la cuestión de Kiouni. ¿Qué harían de un elefante que tan caro había costado? Pero Phileas Fogg había adoptado ya una resolución. «Parsi», dijo al guía, «has sido servicial y adicto.
He pagado tu servicio, pero no tu adhesión. ¿Quieres ese elefante? Es tuyo. Los ojos del guía brillaron. Es una fortuna lo que vuestro honor me da, exclamó. Acéptala, respondió Mr. Fogg, y aún seré deudor tuyo. Enhorabuena, exclamó Picaporte. Toma, amigo mío, Kiouni es animal animoso y valiente. Y yendo hacia el elefante, le ofreció algunos terrones de azúcar diciendo: Toma, Kiouni, toma, toma. El elefante exhaló algunos gruñidos de satisfacción y luego cogió a Picaporte por la cintura y lo levantó hasta la altura de su cabeza. Picaporte, sin asustarse, hizo una caricia al animal que lo volvió a dejar suavemente en tierra, y al apretón de trompa del honrado Kiouni respondió un apretón de manos del honrado mozo. Algunos instantes después, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty y Picaporte, instalados en un confortable vagón, cuyo mejor asiento iba ocupado por Aouda, corrían a todo vapor hacia Benares. 80 millas lo más separan a esta ciudad de Allahabad, las cuales se recorrieron en 2 horas. Durante el trayecto la joven recobró por entero los sentidos, quedando disipados los vapores embriagadores del Hag. ¿Cuál fue su asombro al encontrarse en el ferrocarril, en aquel compartimento, vestida a la europea y en medio de viajeros que le eran completamente desconocidos? Principiaron sus compañeros prodigándole cuidados y reanimándola con algunas gotas de licor. Y después el brigadier general le refirió lo ocurrido. Insistió sobre la decisión de Phileas Fogg, que no había vacilado en comprometer su vida para salvarla, y sobre el desenlace de la aventura debido a la audaz imaginación de Picaporte. Mr. Fogg dejó hablar sin decir una palabra. Picaporte, avergonzado, repetía que la cosa no merecía tanto. Aouda dio gracias a sus libertadores con una efusión expresada con las lágrimas más que por sus palabras. Sus hermosos ojos, mejor que sus labios, fueron los intérpretes de su reconocimiento, y después, llevándola a su pensamiento a las escenas del Sutty y viendo sus miradas, esa tierra indiana donde tantos peligros la amenazaban, fue acometida de un estremecimiento de terror. Phileas Fogg comprendió lo que pasaba en el ánimo de Aouda, y para tranquilizarla le ofreció con mucha frialdad conducirla a Hong Kong, donde viviría hasta que este asunto se olvidase. Aouda aceptó la oferta con reconocimiento. Precisamente residía en Hong Kong uno de sus parientes, Parsi como ella, y uno de los principales comerciantes de la ciudad, que es completamente inglesa, aun cuando se halla en las costas de China. A las 12:30 el tren se detenía en la estación de Benares. Las leyendas brahmánicas afirman que esta ciudad ocupa el sitio de la vetusta Casi, que estaba antiguamente suspendida en el espacio entre el Zen y el Nadir, como la tumba de Mahoma. Pero en la época actual, más positiva, Benares, la Atenas de la India, según los orientalistas, descansaba prosaicamente sobre el suelo, y Picaporte pudo por un momento entrever sus casas de ladrillo y sus chozas de cañizos, que le dan un aspecto absolutamente desairado, sin color local ninguno. Allí debía detenerse Sir Francis Cromarty. Las tropas con las cuales tenía que reunirse estaban acampadas a algunas millas al norte. El brigadier general se despidió de Phileas Fogg, deseándole todo el éxito posible y expresando el voto de que repitiese el viaje de un modo menos original y más provechoso. Mr. Fogg estrechó ligeramente los dedos de su compañero. Los cumplidos de Aouda fueron más afectuosos. Nunca olvidaría ella lo que debía a Sir Francis Cromarty. En cuanto a Picaporte, fue honrado con un buen apretón de manos de parte del brigadier general. Conmovido, le preguntó cuándo podría prestarle algún servicio. Después se separaron. Desde Benares, la vía férrea seguía en parte el valle del Ganges.
Al través de los cristales del vagón y con un tiempo sereno aparecían el paisaje variado de Behar: montañas cubiertas de verdor, campos de cebada, maíz y trigo, ríos y estanques poblados de aligatores verdosos, aldeas bien condicionadas y selvas que aún conservaban la hoja. Algunos elefantes y cebús de protuberancia iban a bañarse a las aguas del río sagrado, y también, a pesar de la estación adelantada y de la temperatura ya fría, se veían cuadrillas de indios de ambos sexos que cumplían piadosamente sus santas abluciones. Esos fieles enemigos, encarnidos del budismo, son sectarios fervientes de la religión brahmánica, que se encarna en 3 personas: Vishnu, la divinidad solar; Shiva, la personificación divina de las fuerzas naturales; y Brahma, el jefe supremo de los sacerdotes y legisladores. Pero ¿con qué ojo Brahma, Shiva y Vishnu debían considerar a esa India, ahora britanizada, cuando algún barco de vapor pasaba silbando y turbaba las aguas consagradas del Ganges, espantando a las gaviotas que revoloteaban en la superficie, a las tortugas que pululaban en sus orillas y a los devotos tendidos a lo largo de sus márgenes? Todo este panorama desfiló como un relámpago, y con frecuencia una nube de vapor blanco ocultó sus pormenores. Apenas pudieron los viajeros entrever el fuerte de Chunar, a 20 millas al sur de Benazepur, y sus importantes fábricas de agua de rosa, el sepulcro de Lord Cornwallis, que se eleva sobre la orilla izquierda del Ganges, la ciudad fortificada de Buxar, Patna, gran población industrial y mercantil, donde existe el principal mercado del opio de la India; Monglar, ciudad más que europea, inglesa como Manchester o Birmingham, nombrada por sus fundiciones de hierro, sus fábricas de armas blancas y cuyas altas chimeneas parecían tiznar con su negro humo el cielo de Brahma, verdadera mancha en el país de los ensueños. Después llegó la noche, y en medio de los alaridos de los tigres, osos y lobos que huían ante la locomotora, el tren pasó a toda velocidad y no se vio nada ya de las maravillas del Bengala, ni Golconda, ni las ruinas de Gour, ni Mounshedabad, que antes fue capital, ni Burdwan, ni Hawkley, ni Chandernagor, ese punto francés del territorio indio donde se hubiera engreído Picaporte al ver ondear la bandera de su patria. Por último, a las 7 de la mañana llegaron a Calcuta. El vapor que salía para Hong Kong no levaba el áncora hasta mediodía. Según su itinerario, debía llegar a la capital de las Indias el 25 de octubre, 23 días después de haber salido de Londres, y llegaba el día fijado. No venía, pues, ni adelantado ni atrasado. Desgraciadamente, los días ganados entre Londres y Bombay quedaban perdidos del modo que se sabe, en la travesía de la península indostánica, pero es de suponer que Phileas Fogg no lo sentía. Fin del capítulo 14. Capítulo 15, donde el saco de billetes de banco se aligera de algunos millares de pesos más. El tren se detuvo en la estación. Picaporte se apeó el primero y fue seguido de Mr. Fogg, quien ayudó a su joven compañera a descender del andén. Phileas Fogg pensaba ir directamente al vapor de Hong Kong, a fin de instalar allí convenientemente a Mistress Aouida, de quien no quería separarse mientras estuviese en aquel país tan peligroso para ella. Cuando Mr. Fogg iba a salir de la estación, se acercó a él un agente de policía diciéndole: «¿El señor Phileas Fogg?» «Yo soy. ¿Es ese hombre vuestro criado?», añadió el agente designando a Picaporte. «Sí. Tened ambos la bondad de seguirme». Mr. Fogg no hizo movimiento alguno que demostrase la menor sospecha. El agente era un representante de la ley, y para todo inglés la ley
es sagrada. Picaporte, con sus hábitos franceses, quiso hacer observaciones, pero el agente lo tocó con su varilla y Phileas Fogg le hizo seña de obedecer. ¿Puede acompañarnos esta joven dama?, preguntó Mr. Fogg. Puede hacerlo, respondió el agente. Mr. Fogg, Aouda y Picaporte fueron conducidos a un palkigari, especie de carruaje de 4 ruedas y 4 asientos, tirado por 2 caballos. Partieron sin que nadie hablase durante el trayecto, que duró unos 20 minutos. El carruaje atravesó primeramente la Ciudad Negra, de calles estrechas, formadas por unos casuchos, donde pululaba una población cosmopolita, sucia y andrajosa, y luego pasó por la ciudad europea, embellecida con casas de ladrillo, adornada de palmeras, erizada de arboladuras, y que a pesar de hora tan temprana estaba ya recorrida por elegantes jinetes y magníficos trenes. El palkigari se paró delante de una habitación de apariencia sencilla, pero que no parecía apropiada para usos domésticos. El agente hizo bajar a sus presos, pues bien podía dárseles ese nombre, y los llevó a un aposento con rejas, diciéndoles: «A las 8:30 compareceréis ante el juez Obadiah», y luego se retiró cerrando la puerta. «¡Vamos! ¡Nos han cogido!», exclamó Picaporte, dejándose caer sobre una silla. Aouda, procurando en vano disfrazar su emoción, dijo a Mr. Fogg: «Es necesario que me abandonéis. Os veis perseguido por mí. Es por haberme salvado». Phileas Fogg se contentó con responder que eso no era posible. Perseguido por ese asunto del sutty, inadmisible. ¿Cómo se habían de atrever a presentarse los que se querellasen? Había sin duda alguna equivocación. Mr. Fogg añadió que en todo caso no abandonaría a la joven y la conduciría a Hong Kong. «Pero el buque se marcha a las 3», dijo Picaporte. «Antes de las 3 estaremos a bordo», respondió sencillamente el impasible gentleman. Quedó esto afirmado tan terminantemente que Picaporte no pudo menos que decir para sí: «Diantre, cierto será. Antes de las 3 estaremos a bordo». Pero esto no le tranquilizaba del todo. A las 8:30 la puerta del cuarto se abrió. El agente de policía volvió a presentarse e introdujo a los presos en la pieza vecina. Era una sala de audiencia y había un público bastante numeroso, compuesto de europeos y de indígenas, que ocupaban el pretorio. Mr. Fogg, Mistress Aouda y Picaporte se sentaron en un banco enfrente de los asientos reservados para el juez y el escribano. Ese juez, el juez Obadiah, no tardó en llegar seguido del escribano. Era un señorón regordete. Descolgó una peluca colgada de un clavo y se la puso con presteza. «La primera causa», dijo, pero llevando la mano en su cabeza exclamó: «Si no es mi peluca». «En efecto, señor Obadiah, es la mía», repuso el escribano. «Querido señor Oysterpuf, ¿cómo queréis que un juez pueda dictar una buena sentencia con la peluca de un escribano?» Se verificó el cambio de pelucas. Durante estos preliminares, Picaporte hervía de impaciencia, porque la aguja le parecía andar terriblemente aprisa en la muestra grande del pretorio. «La primera causa», repuso entonces el juez Obadiah. «Phileas Fogg», dijo el escribano Oysterpuf. «Heme aquí», respondió Mr. Fogg. «¿Picaporte?» «Presente», respondió Picaporte. «Bien», dijo el juez Obadiah. «Hace 2 días, acusados, que os están espiando en todos los trenes de Bombay». «Pero, ¿de qué nos acusan?», exclamó Picaporte impaciente. «Vais a saberlo», respondió el juez. «Caballero», dijo entonces Mr. Fogg, «soy ciudadano inglés y tengo derecho». «¿Os han faltado a los miramientos?», preguntó Mr. Obadiah. «De ningún modo». «Bien, haced entrar a los querellantes». Por orden del juez se abrió una puerta
y 3 sacerdotes indios fueron introducidos por un alguacil. ¿No lo decía yo?, dijo Picaporte. Esos bribones no son los que querrían quemar a esa joven señora. Los sacerdotes se mantuvieron de pie delante del juez y el escribano leyó en alta voz una querella de sacrilegio formulada contra el señor Phileas Fogg y su criado, acusados de haber profanado un lugar consagrado por la religión brahmánica. ¿Habéis oído?, preguntó el juez a Phileas Fogg. Sí, señor, respondió Mr. Fogg mirando el reloj. Y lo confieso. ¿Con que lo confesáis? Lo confieso, y estoy aguardando que esos 3 sacerdotes declaren a su vez lo que querían hacer en la pagoda de Pillaji. Los sacerdotes se miraron. No comprendían al parecer nada en las palabras del acusado. «Sin duda», exclamó impetuosamente Picaporte, «en esa pagoda de Pillaji, ante la cual iban a quemar a su víctima». Los sacerdotes volvieron a quedar estupefactos, asombrándose profundamente del juez Obadiah. ¿Qué víctima?, preguntó. ¿Quemar a quién? ¿En medio de la ciudad de Bombay? ¿Bombay?, exclamó Picaporte. Sin duda, no se trata de la pagoda de Pillaji, sino de la pagoda de Malebar Hill en Bombay. Y como pieza de convicción, he aquí los zapatos del profanador, añadió el escribano, colocando un par de ellos encima de la mesa. «¡Mis zapatos!», exclamó Picaporte, quien, altamente sorprendido, no pudo contener esa involuntaria exclamación. Fácil es comprender lo confundidos que quedarían amo y criado. Se habían olvidado del incidente de Bombay, y este era precisamente el que los traía ante el magistrado de Calcuta. En efecto, el agente Fix había comprendido todo el partido que podía sacar de ese desgraciado asunto. Atrasando su marcha 12 horas, había ido a aconsejar lo que debían hacer los sacerdotes de Malebar Hill. Les había prometido resarcimiento de perjuicios, sabiendo muy bien que el gobierno inglés se mostraba muy severo con esos delitos, y después, por el tren siguiente, los había hecho ir en seguimiento de los culpables. Pero a causa del tiempo empleado en dar libertad a la joven viuda, Fix y los indios llegaron a Calcuta antes que Phileas Fogg y su criado, a quienes los magistrados, prevenidos por despacho telegráfico, debían prender al apearse del tren. Júzguese del despecho de Fix cuando supo que Phileas Fogg no había llegado a la capital del Indostán. Debió creer que el ladrón, deteniéndose en una de las estaciones, se había refugiado en una de las provincias septentrionales. Durante las 24 horas, Fix estuvo de acecho en la estación, entregado a mortales inquietudes. ¿Cuál fue después su alegría al verle aquella misma mañana bajar del vagón en compañía, es cierto, de una joven cuya presencia no podía explicar? Al punto envió contra él un agente de policía, y de esa manera Fogg, Picaporte y la viuda del rajá de Bundelkund fueron conducidos ante el juez Obadiah. Y no estando Picaporte tan preocupado, hubiera visto en un rincón del pretorio al detective, que asistía al juicio con interés fácil de comprender, porque en Calcuta, como en Bombay y como en Suez, no tenía aún el mandamiento de prisión. Entretanto, el juez Obadiah había tomado acta de la confesión que se le había escapado a Picaporte, quien hubiera dado todo lo que poseía por poder retirar sus imprudentes palabras. «Los hechos se confiesan», dijo el juez. «Confesados», respondió Mr. Fogg. «Visto», repuso el juez, «que la ley inglesa entiende proteger y rigurosamente todas las religiones de las poblaciones indias, estando el delito confesado por el señor Picaporte, convencido de haber profanado con sacrílego pie el pavimento de la pagoda de Malebar Hill en Bombay el día 20 de octubre,
condena al susodicho Picaporte a 15 días de prisión y una multa de 1.500 pesos. ¿1.500 pesos? Exclamó Picaporte, que sólo se manifestó impresionado por la multa. ¡Silencio!, dijo el alguacil con áspera voz. Y, añadió el juez Obadiah, considerando que no está materialmente probado que haya dejado de haber connivencia entre el criado y el amo, y que en todo caso éste es responsable de los hechos y gestiones de los que tiene a su servicio, condena al señor Phileas Fogg a 8 días de prisión y 750 pesos de multa. Escribano, llamad a otros. Fix, en un rincón, experimentaba una satisfacción indecible. Phileas Fogg, detenido 8 días en Calcuta, era más de lo que se necesitaba para dar tiempo a que el mandamiento llegase. Picaporte estaba atolondrado. Esta sentencia arruinaba a su amo. Una apuesta de 100.000 pesos perdida, y todo por haber tenido la curiosidad de entrar en aquella maldita pagoda. Phileas Fogg, tan dueño de sí como si la sentencia no le hubiese alcanzado, no había movido tan siquiera las cejas. Pero en el momento en que el escribano llamaba a otro juicio, se levantó y dijo: «Ofrezco caución». «Tenéis el derecho de hacerlo», respondió el juez. Fix sintió frío en sus fibras, pero recobró su tranquilidad cuando oyó que el juez, atendida la cualidad de extranjeros de Phileas Fogg y su criado, fijaba la caución para cada uno de ellos en la enorme suma de 5.000 pesos. Eran 10.000 pesos más de gasto para Mr. Fogg si no cumplía la condena. «Pago», exclamó el gentleman, y retiró del saco que llevaba Picaporte un paquete de billetes de banco que dejó sobre la mesa del escribano. «Esta suma os será devuelta al salir de la cárcel», dijo el juez. «Entre tanto, estáis libres». «Venid», dijo Phileas Fogg a su criado. «Pero al menos que me devuelvan mis zapatos», exclamó Picaporte con un movimiento de rabia. Le devolvieron sus zapatos. «Bien caros cuestan», dijo entre dientes. «Más de 5.000 pesos cada uno, sin contar que me hacen daño». Picaporte siguió con actitud compungida a Mr. Fogg, que había ofrecido su brazo a la joven. Fix esperaba todavía a que el ladrón no se decidiera a perder la suma de 10.000 pesos y que cumpliría sus 8 días de cárcel. Echó pues a andar tras de Mr. Fogg. Tomó un coche en el cual Aouda, Picaporte y él subieron enseguida. Fix corrió detrás del coche, que se detuvo en uno de los muelles. A media milla en rada, el Rangoon estaba aparejando con su pabellón de marcha izado sobre el mástil. Daban las 11. Mr. Fogg llegaba, pues, con 1 hora de adelanto. Fix le vio apearse y entrar en un bote con Aouda y su criado. El agente dio con el pie en el suelo. «Bribón», exclamó. «se marcha. 10.000 pesos sacrificados. Pródigo como un ladrón, ¿ah? Le seguiré hasta el fin del mundo si es menester. Pero al paso que va, todo el dinero robado se habrá ido». El inspector de policía tenía sus fundamentos para hacer esta reflexión. En efecto, desde que se había marchado de Londres, entre gastos de viaje, primas, compra de elefante, cauciones y multas, Phileas Fogg había sembrado ya más de 24.000 pesos por el camino, y el tanto por ciento que se concede a los individuos de policía sobre lo recobrado iba siempre bajando. Fin del capítulo 15. Capítulo 16.
donde Fix aparenta no comprender nada absolutamente de las cosas de que habla. El Rangoon, uno de los buques que la Compañía Peninsular y Oriental emplea para el servicio del mar de China y del Japón, era un vapor de hierro, de hélice, con el aforo en bruto de 1.770 toneladas y la fuerza nominal de 400 caballos. Igualaba al Mongolia en velocidad, pero no en comodidades. Por eso, Mistress Aouda no estuvo tan bien instalada como lo hubiera deseado Phileas Fogg. Por lo demás, tratándose solo de una travesía de 3.500 millas, o sea, de 11 a 12 días, la joven no fue viajera de difícil acomodamiento. Durante los primeros días de la travesía, Mistress Aouda contrajo mayor intimidad con Phileas Fogg. En todas ocasiones le manifestaba el más vivo reconocimiento. El flemático gentleman la escuchaba, en apariencia al menos, con la mayor frialdad, sin que una entonación ni un ademán revelasen la más ligera emoción. Cuidaba que nada faltase a la joven. A ciertas horas acudía regularmente, si no a hablar, al menos a escucharla. Cumplía con ella los deberes de urbanidad más estricta, pero con la gracia y la imprevisión de un autómata, cuyos movimientos se hubiesen dispuesto para ese fin. Mistress Aouda no sabía qué pensar de ello, pero Picaporte le había explicado algo la excéntrica personalidad de su amo. Le había instruido de la apuesta que le hacía dar la vuelta al mundo. Mistress Aouda se había sonreído, pero al fin le debía la vida y su salvador no podía salir perdiendo en que ella le viese al través de su reconocimiento. Mistress Aouda confirmó la noticia que el guía indio había hecho de su interesante historia. Pertenecía ella, en efecto, a esa raza que ocupa el primer lugar entre los indígenas. Varios negociantes parsis han hecho grandes fortunas en las Indias, en el comercio de algodones. Uno de ellos, Sir James G. Bloy, ha sido ennoblecido por el gobierno inglés, y Mistress Aouda era parienta de este rico personaje que habitaba en Bombay. Contaba ella con encontrar en Hong Kong al honorable Gigi, primo de Sir G. Bloy. ¿Hallaría allí refugio y protección? No podía asegurarlo, y a esto respondía Mr. Fogg que no se inquietase, porque todo se arreglaría matemáticamente. Esta fue su palabra. ¿Comprendía la joven viuda la significación de tan horrible adverbio? No se sabe, pero sus hermosos ojos límpidos, como los sagrados lagos del Himalaya, se fijaban sobre los de Fogg, quien tan intratable y tan abotonado como siempre, no parecía dispuesto a arrojarse en el referido lago. Esta primera parte de la travesía del Rangoon se efectuó en excelentes condiciones. El tiempo era bonancible y toda la porción de la inmensa bahía que los marineros llaman los brazos del Bengala se mostró favorable a la marcha del vapor. El Rangoon no tardó en cruzar por delante del Gran Andamán, que era la principal isla de un grupo que los navegantes divisan desde lejos por su pintoresca montaña de Saddle Peak, de 2.400 pies de altura. Se fue siguiendo la costa de bastante cerca. Los salvajes papúas de la isla no se mostraron. Son unos seres colocados en el último grado de la escala humana, pero que han sido indudablemente considerados como antropófagos. El desarrollo panorámico de las islas era soberbio. Inmensos bosques de palmeras asiáticas, arecas, bambúes, moscada, tex, mimosas gigantes, helechos arborescentes cubrían el primer plano del país, perfilándose atrás los elegantes contornos de las montañas. Sobre la costa pululaban a millares esas preciosas salanganas cuyos nidos comestibles son un manjar muy apetecido en el celeste imperio. Pero todo este espectáculo variado, ofrecido a las miradas por el grupo de Andamán, pasó pronto, y el Rangoon se dirigió con rapidez
hacia el estrecho de Malaca, que debía darle acceso a los mares de la China. ¿Qué hacía durante la travesía el inspector Fix, tan desgraciadamente arrastrado en aquel viaje de circunnavegación? Al salir de Calcuta, después de haber dejado instrucciones para que si llegase el mandamiento le fuese remitido a Hong Kong, había podido embarcar a bordo del Rangoon sin haber sido visto por Picaporte, y confiaba en disimular su presencia hasta la llegada del vapor. En efecto, difícil le hubiera sido explicar por qué se hallaba a bordo sin excitar las sospechas de Picaporte, que debía creerle en Bombay. Pero la lógica misma de las circunstancias reanudó sus relaciones con el honrado mozo. ¿De qué modo? Vamos a verlo. Todas las esperanzas, todos los deseos del inspector de policía se encontraban ahora en un solo punto del mundo: Hong Kong, porque el vapor se detenía muy poco tiempo en Singapur para poder obrar en esta ciudad. La prisión debía verificarse por consiguiente en Hong Kong, porque si no, se le escaparía el ladrón sin remedio. En efecto, Hong Kong era todavía tierra inglesa, pero la última. Más allá, la China, el Japón, la América ofrecían un refugio casi seguro a Mr. Fogg. En Hong Kong, si llegaba por fin el mandamiento de prisión, Fix prendería a Fogg y lo entregaría a la policía local. No había dificultad, pero más allá de Hong Kong no bastaría ya un simple mandamiento de prisión, sino que sería necesaria un acta de extradición. De aquí resultarían tardanzas, lentitudes y obstáculos de toda naturaleza que el ladrón aprovecharía para escaparse definitivamente. Si la operación no se podía verificar en Hong Kong, sería, si no imposible, mucho más difícil poderla efectuar con alguna probabilidad de éxito. Por consiguiente, decía Fix para sí durante las dilatadas horas que pasaba en el camarote: o el mandamiento estará en Hong Kong y prendo a mi hombre, o no estará y será necesario retrasar su viaje a toda costa. Salido mal en Bombay y en Calcuta, si no doy el golpe en Hong Kong, pierdo mi reputación. Cueste lo que cueste, es necesario triunfar. Pero ¿qué medio emplearé para retardar, si fuese necesario, la partida de ese maldito Fogg? En último resultado, Fix estaba decidido a revelárselo todo a Picaporte, dándole a conocer el amo a quien servía y del cual no era ciertamente cómplice. Picaporte, con esta revelación, debería creerse comprometido y entonces se pondría de parte de Fix. Pero este era un medio aventurado que sólo podía emplearse a falta de otro. Una sola palabra dicha por Picaporte a su amo hubiera bastado para comprometer irrevocablemente el negocio. El inspector de policía se hallaba, pues, muy apurado cuando la presencia de Aouda a bordo del Rangoon, en compañía de Phileas Fogg, le abrió nuevas perspectivas. ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué concurso de circunstancias la había traído a ser compañera de Fogg? El encuentro había tenido lugar evidentemente entre Bombay y Calcuta, pero ¿en qué punto de la península? ¿Era él acaso quien había reunido a Phileas Fogg con la joven viajera? Ese viaje al través de la India, por el contrario, había sido emprendido con el fin de reunirse con tan linda persona, porque era lindísima. Bien lo había reparado Fix en la sala de audiencia del tribunal de Calcuta. Fácil es comprender cuán caviloso debía estar el agente. Ocurrióle la idea de algún rapto criminal. Sí, eso debía ser. Este pensamiento se incrustó en el cerebro de Fix, reconociendo todo el partido que de esta circunstancia podía sacar. Fuese o no casada la joven, había rapto, y era posible suscitar en Hong Kong tales dificultades al raptor que no pudiera salir de ellas ni aun a fuerza de dinero. Pero no había que aguardar la llegada del Rangoon a Hong Kong. Ese Fogg tenía la detestable costumbre de saltar de un buque a otro, y antes que la denuncia se entablase podía estar lejos. Lo que importaba
era prevenir a las autoridades inglesas y señalar el paso del Rangoon antes del desembarque. Nada era más fácil, puesto que el vapor hacía escala en Singapore y esta ciudad se hallaba enlazada con la costa de China por un alambre telegráfico. Sin embargo, antes de obrar y con el fin de proceder con más seguridad, Fix resolvió interrogar a Picaporte. Sabía que no era muy difícil hacerle hablar y se decidió a romper el disimulo que hasta entonces había guardado. Pero no había tiempo que perder, porque era el 31 de octubre y al día siguiente debía el Rangoon hacer escala en Singapore. Saliendo, pues, aquel día de su camarote, Fix salió al puente con intento de salir al encuentro de Picaporte con señales de la mayor sorpresa. Picaporte se estaba paseando a proa cuando el inspector corrió hacia él exclamando: «¿Vos aquí en el Rangoon?» «El señor Fix a bordo», respondió Picaporte, absolutamente sorprendido al reconocer a su compañero de travesía del Mongolia. «¿Cómo? ¿Os dejo en Bombay y os encuentro en camino de Hong Kong? Entonces, ¿también estáis dando la vuelta al mundo?» «No», respondió Fix, «y pienso detenerme en Hong Kong, al menos durante algunos días». «Ah», dijo Picaporte, que tuvo un momento de asombro. «¿Cómo no os he visto desde la salida de Calcuta?» «Cierto malestar, un poco de mareo. He guardado cama en mi camarote. El Golfo de Bengala no me prueba tan bien como el Océano de las Indias. ¿Y vuestro amo, Mr. Phileas Fogg?» «Con cabal salud y tan puntual como su itinerario. Ni un día de atraso. Ah, señor Fix, no lo sabéis, pero también está con nosotros una señora joven». «¿Una señora joven?», respondió el agente, que aparentaba perfectamente no comprender lo que su interlocutor quería decir. Pero Picaporte le puso pronto al corriente de la historia. Refirió el incidente de la pagoda de Bombay, la adquisición del elefante al precio de 10,000 pesos, el suceso del Sooty, el rapto de Aouda, la sentencia del tribunal de Calcuta, la libertad bajo caución. Fix, que conocía la última parte de estos incidentes, fingía ignorarlos todos, y Picaporte se dejaba llevar por el encanto de contar sus aventuras a un oyente que tanto interés demostraba en escucharlas. «Pero en suma», preguntó Fix, «¿es que vuestro amo intenta llevarse a esa joven a Europa?» «No, señor Fix, no. Vamos a entregarla a uno de sus parientes, rico comerciante de Hong Kong». «Nada por hacer», dijo entre sí el detective disimulando su despecho. «¿Queréis una copa de gin, señor Picaporte?» «Con mucho gusto, señor Fix. Nuestro encuentro a bordo del Rangoon bien merece que bebamos». Fin del capítulo 16.